siento que ahí hay una dificultad o no hay claridad al respecto. Entonces, considero que bien valdría la pena hacer esa aclaración como cierre de la actividad que deben presentar este fin de semana y ahí sí arrancar con las pautas de la evaluación final. Profe. Profesor Rever. Luis Enrique. Sí, José Yesir. José Yesir, adelante. Es que yo silencio mi micrófono. Precisamente iba a hacer esa pregunta que la profesora María Fernanda está haciendo. Yo tengo muchas dificultades en ese punto. O sea, para la actividad colaborativa. Nosotros ya hicimos el mapa, perdón, el árbol, pero aquí estamos enredados. Lo que tiene que ver con cuando se dice los estudiantes deberán responder las siguientes preguntas sobre su planteamiento del problema. ¿Aló, me escuchan? Sí, José Yesir, te escuchamos perfecto. Ah, sí. Bueno, gracias. Sí. Entonces, esa parte, lo de la problematización, no lo comprendemos muy bien. Bueno, lo que están haciendo ustedes ahorita ya en el cierre de la unidad 3 es lo que nosotros llamamos una lectura crítica. Una lectura crítica es básicamente decir lo que dice el autor, sin ponerle demasiadas arandelas, sin ponerle demasiadas cosas, sino básicamente lo que él dice. De hecho, la lectura crítica es algo que exige y que se pide en las evaluaciones del Saber Pro, porque es un formato que presenta el ICFES, ¿sí? Entonces, cuando nosotros proponemos que el estudiante haga una lectura crítica, en ella se incluye eso que estaban ustedes preguntando. Es, bueno, si una cosa es hablar sobre los temas que trata el autor, puede hablar, un tema puede ser estudios culturales y entre los temas que tratan pueden estar tocando subalternidad, ¿sí? O interculturalidad, qué sé yo. Un nudo de problematización es aquel aspecto donde confluyen justamente las teorizaciones o los conflictos que ese autor quiere tratar de entender, ¿sí? Voy a decirles un ejemplo. Catherine Walsh, por ejemplo, ella trabaja mucho el tema de la decolonialidad y de la interculturalidad, ¿sí? Para ella es muy importante comenzar a entender que nosotros manejamos esquemas mentales, premisas culturales muy marcadas por lo colonial. ¿Y qué es lo colonial? Pues todo lo que nos invita a ser de otra cultura. Entonces, si somos católicos, blancos y altos, es mejor, ¿no? Y correctos. Católicos, altos y ojiazules es mejor. Y todo lo que no sea así, como que lo vemos como que no, como que mejor no. Si ustedes pueden ver incluso novelas mexicanas, novelas venezolanas, ustedes van a ver que el fenotipo de las personas del servicio son bajitas, con trenzas, morenitas y mal habladas, mientras los dueños de la casa todos son corte europeo. Entonces, cuando Catherine Walsh comienza a hablar de lo colonial, sí, de lo colonial, y comienza a hablar también de lo intercultural, entonces ahí nos encontramos con unos aspectos que se ponen en tensión, y es justamente cómo nos asumimos como cultura, ¿no? Ese es un nudo de problematización, asumirnos como una cultura propia. Entonces, ¿y qué converge ahí en ese nudo de problematización? Converge las manifestaciones
mediáticas, los comportamientos, también las manifestaciones literarias y toda aquella cantidad de cosas que nos enseñan a ser coloniales, ¿sí? A ser hijos de colonia, a tener una mentalidad colonial. Entonces, siempre un autor, sobre todo en ese tipo de documentos, están planteando unos puntos problemáticos. O sea, mire, no somos nosotros, nosotros somos otros. Algo así parecido. Y ese es un punto de problematización. ¿Por qué lo problematiza? Porque si no lo problematiza es como decir que todo está bien y todo puede seguir igual. Ponerlo en cuestión es llamar la atención sobre aspectos que deben cambiar o que deben estudiarse o que deben llamar la atención. Cuando ustedes como estudiantes dicen, miren, aquí en nuestra zona, perdón, en nuestra localidad, en nuestro municipio, en nuestra vereda, en nuestra ciudad, hay mucha discriminación. Ustedes ya lo están poniendo en tensión, ¿sí? Pero problematizarlo es preguntarse cuál es el problema, ¿sí? Sí, la discriminación ya es de por sí algo que nosotros sentimos de que no está bien, pero ¿qué es lo que no está bien? Entonces, lo que hacen los autores es decir qué es lo que hay que comenzar a estudiar, qué es lo que hay que comenzar a pensar, porque hay cosas que hay que comenzar a cambiar, ¿sí? Ese es un nudo de problematización. Cada autor maneja unas perspectivas diferentes, ¿sí? Martín Barbero se orienta mucho hacia la necesidad de la investigación, por ejemplo. Ya han visto ustedes lo que habla Eduardo Restrepo frente a la necesidad de pensar políticamente en los estudios culturales. Digamos, para él ese es un nudo de problematización. Bueno, esto sí, pero políticamente hablando, ¿no? O sea, estudiemos los fenómenos, pero que tenga una incidencia en lo político, es decir, que nos vamos a organizar. Entonces, para él eso es un punto clave que debe transformarse, porque no sirve el que estudiemos, bien sea lo que sea, cualquier fenómeno, y que simplemente digamos tan bonito y que bien pensado, pero que con eso no pase nada. Eso no sirve, eso sí. Olvidé qué más iba a decir, pero bueno, eso es para que lo tengamos allí presentes. Y lo que dice Uranga, por ejemplo, cuando habla de la salud, entonces ya es ponerlo en un plan organizacional, es decir, todo aquello que se piensa, que se problematiza, hay que comenzar a configurarlo de una manera organizada. No es simplemente protestar, rasgarme las vestiduras, criticar, escribir, sino que hay que comenzar a darle un cauce, y ese cauce, por ejemplo, en el caso de la salud, tiene como hermandad la disciplina de la enfermería o de la intervención en salud, y allí comienzan a gestionarse en cosas. Entonces, la comunicación, en este caso, sirve para la transformación, pero mientras eso tenga una organización y tenga como un proyecto realmente, pues, visible, y no simplemente algo que se especula y se dicen las cosas, ¿sí? Entonces, dice aquí Cristina, sí señor, eso depende de las características físicas y culturales para asignarle su tarea. No entiendo muy bien la intervención de Cristina, si me la puedes ampliar un poquito más, pero quisiera preguntarle si esto que estamos diciendo ahorita es muy enredado o puede ser entendido como lo estoy diciendo. No es bastante claro. Bueno, lo digo de otra manera, miren, cuando ustedes se enfrentan a un texto, a cualquier texto, siempre hay una pregunta que el autor quiere responder, ¿sí? Y la pregunta no está ahí escrita, pero siempre hay una pregunta que quiere responder. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y qué es lo que el autor quiere responder? ¿Sí? Eso es leer críticamente. Ahora, otra manera de entenderlo es, ¿cuál es? Espera un momento que llegó Erika. Un segundito y vinculamos a Erika, que ha sido una asidua acompañante de esos encuentros. Erika Balanta.
Erika, no la encuentro ahora. Entonces, miren, recuerden esto, Cristina, Luis Enrique, Erika, bienvenidas, se nos está escuchando, estamos hablando de los nudos de problematización. José Yesid, sí, tengan presente esto, sí. Cuando ustedes se enfrentan a un texto, ¿sí? Cuando ustedes se enfrentan a un texto, lo primero que ustedes deben preguntarse es, bueno, ¿qué es lo que busca este autor? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca él? ¿Cuál es su propósito más importante? Porque si ustedes lo encuentran, van a entenderlo. Pero eso que él está planteando ahí está su nudo de problematización, porque es el problema que él quiere colocar de por sí, ¿sí? Es lo que él quiere colocar en el centro de un debate, de una discusión o de una presentación. Entonces, ahí lo que el estudiante debe hacer es descubrir la intención que tiene el autor con lo que está escribiendo. Si ustedes logran escribir eso, cuál es el propósito principal del autor, están encontrando su nudo de problematización. O sea, mire, yo quiero poner en cuestión, como les expliqué de Walsh, la necesidad de construir o de romper el pensamiento colonial. Ella ve que es una necesidad romperlo y nos mete en ese cuento. Ya quiere meternos en ese cuento. Toda su construcción básica ha sido muy orientada hacia eso, como lo tienen otros autores como Aníbal Quijano, que hablan muy de lo decolonial, de un pensamiento propio. Entonces, para esos autores, sobre todo en América Latina, estamos hablando de América Latina, para ellos es importante reconocer, y esa es la importancia de los estudios culturales en América Latina, es comenzar a rescatar lo que es propio nuestro, ¿sí? Y no seguirnos midiendo con las varitas extranjeras, porque no nos ha servido, es decir, eso nos ha metido en un caos mayor. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de ese autor en ese artículo, en ese corto ensayo? ¿Sí ven? Entonces, si ustedes aciertan encontrando cuál es el propósito de él, pues fácil, ¿sí? Una manera para encontrarlo es que ustedes se hagan la pregunta, bueno, ¿qué es lo que este señor o esta señora se está preguntando? ¿Sí? Como cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a preparar para la cena? ¿Sí? Entonces ya tiene al menos una afirmación, voy a comer esta noche, ¿sí? Entonces, si ustedes logran llegar o identificar ese propósito del autor a través de lo que él se está preguntando, tienen el 50% de la comprensión resuelta, ¿sí? Porque todo lo demás es lo que ellos agregan de experiencias, ellos agregan como datos de otros lados, miren lo que hizo tal persona, aquí tenemos un caso que nos cuenta cómo se manejó el asunto. Esa es la información que ellos adicionan al desarrollo de un artículo, ¿no? O de su ensayo. Y a partir de ahí comienza a sacar lo que se llaman las inferencias, más que conclusiones, como las inferencias. Entonces, como yo busco entender esto, busco que pongamos en cuestión esto, traigo como ejemplo estas situaciones o esos autores que hablan del asunto, y eso nos permite entender esto, pum, 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 ¿sí? Entonces ahí lo que les pide la guía, básicamente, es que ustedes puedan interpretar mentiras. Corrijo lo que estoy diciendo, ustedes puedan leer críticamente, porque la lectura interpretativa es otra cosa, pueden hacer una lectura crítica, es decir, el autor lo que quiere decir es esto, punto. El propósito del autor es este, punto. Ahora, si ese propósito de ese autor, esa búsqueda y con todo lo que referencia en su texto, sirve para entender lo que están planteando en su problema, en lo que van a plantear como problema, tienen ahí un soporte teórico el cual ustedes podrían referenciar o podría tenerse en cuenta en una futura investigación en su marco teórico, puede ser. Y no tienen que ser todos, puede ser, como les dije en otra oportunidad, que algunos sirvan más que otros, ¿sí? Noten que algunos de ellos, por ser de universidades, están muy centrados desde una mirada incluso un poco más institucionalizada, ¿sí? Y a veces lo que nos acude a nosotros
es que somos demasiado institucionalizados. Si no lo hace la universidad, entonces no lo hace nadie. Si no lo hace la alcaldía, entonces no lo hace nadie. Si no lo hace el gobierno, pues no lo hace nadie. Y así nos la pasamos nosotros dependiendo siempre de que haya alguien que haga ese tipo de reflexiones y cosas. Entonces ahí lo que buscamos es que ustedes puedan comprender, puedan encontrar ese propósito principal de los autores en sus respectivos artículos y validar si eso que están planteando allí les ayuda como a problematizar ese asunto que encontraron en el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, no sé si con lo que estoy diciendo enredo más la vida o doy pistas o se están dando pistas para que podamos entender mejor el ejercicio. Cristina dice que sí, es claro. Sí, Yesid, adelante. Yo cierro aquí el micrófono para escuchar mejor. Gracias. El tercer punto de la actividad colaborativa dice identificar los aspectos que contribuyen a contextualizar el problema identificado por los estudiantes tras el árbol de problemas. Entonces, pues nosotros ya tenemos el árbol de problemas e identificado el problema central. No sé si se puede personalizar, o sea, con el trabajo que llevamos. ¿Lo puedo mencionar? Yesid, es más, si lo puedes compartir para que todos, para que lo veamos, todos lo puedan ver desde sus respectivos lugares, no hay ningún problema. Es decir, al contrario, esto es socializar, ¿sí? Que si lo puedes compartir, genial. El otro día trabajamos con Luis Enrique algo parecido, pero entonces, ¿qué voy anticipando? Miren, el árbol de problemas tiene tantos aspectos arriba como abajo, ¿cierto? O sea, tiene tantas causas como consecuencias. Entonces, cuando digo identificar los aspectos que contribuyen a contextualizar el problema identificado por los estudiantes tras el árbol de problemas, es lo que a nosotros, es la escogencia que hacemos nosotros para poder correlacionar ese aspecto central en el tronco del árbol con los que son más relevantes o que nos despierten mayor, eso que tú dices, nos inviten más a nuestra intención personal, ¿sí? Entonces, o si Erika quiere compartir el suyo, Cristina, lo pueden simplemente adjuntar y podemos hablar a partir de allí. Pero entonces lo que quiero invitarlos es a que se sitúen ustedes en su árbol de problemas y entendemos de que hay un tronco, ¿sí? Hay un tronco donde se concentra lo que para ustedes es el problema principal de la situación que han venido como pensando, reflexionando y sintiendo, ¿sí? Ese tronco tiene unas raíces que son las causas y unas ramitas que son las consecuencias. Todo lo que está arriba y todo lo que está abajo de ese tronco es lo que nos sirve para contextualizar ese asunto de la mitad, ¿no? Es decir, podemos hablar muchas cosas a partir tanto de las consecuencias como de las causas, pero es probable, será genial ver un ejemplo de ustedes mismos, es probable que no todo lo que está ahí sea oportuno trabajarlo, ni sea oportuno como atenderlo. Entonces ustedes lo que hacen es identificar cuáles tienen mucho más que ver, tanto en causas como en consecuencias, con eso que a ustedes les toca su interés de poder resolver o poder plantear ese problema, de poder problematizar la situación que tienen ahí entre el tintero. ¿Sí ven? A eso llamamos identificar esos aspectos que contribuyen a contextualizar el problema, ¿no? Es decir, contextualizarlo quiere decir que está tan cercano, está tan próximo, que va a ayudar a que ustedes puedan explicar desde esos aspectos, ¿sí?, a plantear su problema.
plantear su problema. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. Uy, aquí llegaron el de José Yesí, Luis Enrique. Bien, vamos a mirar el de José Yesí que ha preguntado. Permitir. A ver si me deja abrirlo. Y voy a abrir a tu. Es el de Luis Enrique. A ver, ¿cuál abre primero? Uno pesa 827 y el otro 479. Buenas tardes, doctor. Le envío el mío. Soy Erika. Hola, Erika, ¿qué tal? Claro. Pues lo que alcancemos de aquí a las 6, ¿vale? Ah, listo. Entonces, por favor, mire, ya está abriendo el de Yesid, era más pequeñito. Entonces, si gustan ustedes, lo abren y miramos. Uy, qué nota. Me perdonan, pero es que a mí cuando aparecen estos temas y me parecen geniales. En la roca ranga, un fenómeno estructural aceptado por unos y criticado por otros. Muy bien. Entonces, les invito para que veamos este ejemplo, esperando que sea ilustrativo para todos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, me confirman cuando ya tengan abierto el que envió Yesid, por favor, para que hablemos todos, porque es que nosotros tardan un poquito en abrir. El de Luis está llamando 2 minutos y esperando. Bien, María Fernanda, gracias. Es Erika, Cristina, si pueden abrir el que dice José Yesid, que es sobre Carranga Rock, o Rock Carranga. De hecho, vi por ahí en Facebook hace poco, me llegó un grupo de jóvenes interpretando una canción de los Beatles, pero espectacular. Ah, sí, es muy buena. Muy, ese es un ejemplo muy interesante. Ese es un ejemplo muy interesante, pero ¿cómo nos damos cuenta de que es un fenómeno sociocultural? La cantidad de respuestas y la cantidad de reproducciones y la cantidad de expansión que ha tenido ese pequeño dispositivo, una presentación a través de YouTube. Entonces uno dice, pues pucha, esto mueve la gente, la mueve. Es decir, es fenomenal, por decirlo de alguna manera. Entonces miren, si ya tienen abierto el de Yesid. Perfecto, gracias, Cris. Entonces miren, como ustedes pueden apreciar, en verde está el problema central. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ajustar un poco la redacción, pero me parece que al colocarlo ahí como lo están colocando está bien. Ahora les explico por qué lo de la redacción. Pero miren lo que sigue a mano izquierda, dice hacia arriba: lenta incursión de la Carranga Rock al interior de las industrias culturales, estudios de grabación, emisoras, televisión e internet. Perfecto, ¿sí? Y a la derecha tiene otro. ¿Aló? Perdón. ¿Aló? Bueno. Y a la derecha tiene las discusiones entre los puristas de la carranga y los puristas del rock. Es decir, eso está muy bien generado, Yesid, ¿sí? Me parece que es muy claro. Es decir, ese fenómeno genera que, por un lado, se esté produciendo ya a nivel de industria cultural, pero genera, por otro lado, una crítica de entre los puristas de uno y otro género. Entonces, ustedes pueden decir, mire, nosotros queremos plantear nuestro problema de investigación no desde estos dos aspectos, la incursión y las discusiones. No, quedémonos nomás con las discusiones, que con eso ya es bastante. Entonces ustedes como que dicen, mire, aquí los aspectos que contribuyen a contextualizar lo que nosotros queremos plantear, ¿sí? Los aspectos que para nosotros ayudan a contextualizar el problema que queremos plantear en lo que queremos mostrar como problema, está más relacionado con las discusiones de puristas de uno y otro género, ¿sí?
Y eso no quiere decir que todo lo demás no importa. No, todo lo demás importa. Lo que pasa es que ustedes aquí tienen que ser un poquito más selectivos, ¿sí? E irse por lo que más les llama la atención. ¿Mm? De tal manera que cuando ustedes comiencen a construir su discurso, comienzan a hablar que la carranga rock es un nuevo género que emergió del centro de Boyacá y que se ha venido expandiendo a la capital de la República, y que ha tenido como unos antecedentes el hecho de que la carranga pues no ha tenido una expansión a nivel internacional, pero que hay una necesidad también de adoptar estos ritmos musicales porque hacen parte de la identidad musical autóctona. ¿Sí ven? Ahí están contextualizando desde un poco los antecedentes. Entonces, sí, entonces ustedes pueden continuar después diciendo, sin embargo, este nuevo género, si se le puede llamar así, está constituyéndose en un nuevo fenómeno sociocultural porque, por un lado, está incursionando ya en la producción de estudio y se está involucrando con las industrias culturales, pero además, por otra parte, está levantando ampollas entre los puristas de la carranga y los puristas del rock. Para nuestro interés, queremos centrarnos en las discusiones entre puristas de la carranga y los puristas del rock, porque y ahí comienzan a explicar lo que está en la parte derecha. Estoy colocando un ejemplo, que ustedes ven que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? O sea, tienen 6 aspectos que ayudan a contextualizar lo que para ustedes es interesante y muy especialmente importante. ¿Sí ven? Entonces, lo que el árbol de problemas nos ayuda es justamente a eso, a identificar qué es lo que más nos jala. Así que cuando ustedes ya lleguen al final de su texto, dicen, por todo lo que hemos expuesto anteriormente, yo estoy jugando a la redacción, pero digamos que es lo que, a la formalización, pero se puede hacer de muchas maneras. Una manera simple es, por todo lo que hemos puesto anteriormente en las anteriores páginas, ¿sí? Queremos plantear la siguiente pregunta con motivo de investigación. ¿De qué manera la carranga rock abre discusiones, o qué tipo de discusiones entre puristas de los géneros de la carranga y el rock está generando el nuevo género de la carranga rock? ¿Sí? ¿Sí me han entendido eso último que dije? Es que ese pedacito no es tan fácil, pero es clave. Sí, cogen un pedazo, o sea, escogen dentro de su árbol. Mire, por aquí esto es más interesante hablarlo desde acá. ¿Sí ven? Por un lado. Y por el otro, lo explican, o sea, aprovechan lo que tienen ahí, como que lo mencionan, los aspectos que ustedes consideren más relevantes, pero después se centran en el aspecto más importante, más llamativo, que para ustedes significa, y a partir de ahí enlazan lo que se constituiría en la pregunta de investigación. Para el ejemplo que he hecho, escogí, obviamente, porque no se puede quedar por fuera, el tronco, y escogí el primer cuadrito de la derecha, para armar la pregunta con base en esas dos. ¿Sí? Todo lo demás me sirvió simplemente para contarte que la carranga rock es un fenómeno sociocultural, pero yo me concentro en lo que me llamó más la atención, en la discusión de los puristas y que está generando este nuevo género. Por favor, me dicen si esto que estoy diciendo es claro, o si se confunde la cosa, o si les está ayudando. Yo entiendo que... Más duro, Erika, porque aquí tengo problemas de audio, entonces te pido que hables más durito, por favor. Gracias. Nos quieren entender es mirar en el árbol de problemas cuál es el problema que más nos llama la atención y escoger ese. ¿Cuál es el que más nos inclina, nos motiva a investigar y tomar ese problema para trabajar con él? ¿Es eso? Sí, Erika, miren, recuerden esto, ¿sí? El árbol de problemas es una herramienta para ayudarnos a identificar cuál es el problema, ¿sí? Porque
porque a veces creemos que el problema es la fiebre, y no es la fiebre. A veces creemos que el problema es el agua, no es el agua, ¿sí? Entonces, el árbol de problema lo que nos ayuda es como a categorizar, ¿sí? A categorizar la situación y poder encontrar cuál es el corazón del asunto. ¿Cuál es la ventaja del árbol de problemas? En sus proyectos de investigación que realicen a futuro, ¿sí? Es que cuando ustedes ya tienen el tronco, o sea, la parte verde, ¿sí? Nosotros veníamos, entre comillas, como de un tema, de un asunto que les motivó a todo el grupo, y el asunto comenzaban a mirarlo desde las prácticas sociales y prácticas comunicativas, y después tenían que organizar un árbol de problemas. Pero cuando ya encuentran la mitad de, este es el problema central, ese problema central es el que se convierte en el objetivo de la investigación. ¿Sí? Ese ya es un buen porcentaje de lo que será el desarrollo de la investigación. Casi, algunos dicen que es el 50%. Porque cuando ustedes ya, a partir de lo que estamos haciendo en este momento, de tocar el problema central y uno de los aspectos, o pueden ser dos de los aspectos, ya depende, digamos, de la proyección que ustedes quieran darle. Aquí yo me fui por los efectos, pero pudimos haber tomado unas causas también. Un ejemplo de causa es, por ejemplo, él dice aquí, bajo reconocimiento de la carranga a nivel internacional, ¿sí? Entonces uno puede mirar cómo influye el mercado internacional en la emergencia de la carranga rock como un fenómeno sociocultural en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, podría ser si ven, me fui por otro lado, me fui del centro hacia abajo a la izquierda, ¿sí? Entonces, yo lo podría preguntar de esa manera, así de simple, ¿no? Y tiene un sustento muy fuerte, porque ustedes vean lo que viene de abajo, que viene mucho más atrás, y es que hay un limitado y competitivo acceso de los medios de comunicación. Es decir, el hecho de que ven los antecedentes, como lo está mostrando aquí en este caso Jessy, da cuenta de que es un fenómeno que tiene mucha profundidad, ¿sí? Porque habla, digamos, incluso de discriminación, de mercado, habla de los festivales, habla de una cantidad, es decir, hay un bagaje interesante, hay un contexto rico. Para mí este mapa es muy bueno, ¿sí? A mi modo de analizarlo, y podría utilizarse o bien por un lado o bien por el otro. Yo puedo enfocar mi interés de investigación posterior o bien sea hacia los efectos o bien hacia las causas, ¿sí ven? Lo importante es que el centro, ya ubicado el centro como problema central, ya eso no lo quito. Lo otro es que yo puedo correlacionarlo con otras cosas, ¿sí? Inclusive, ya como un ejemplo extendido, yo puedo correlacionar eso que les acabo de decir del bajo reconocimiento de la carranga a nivel internacional y las discusiones entre los puristas de la carranga y los puristas del rock, ¿sí? Es decir, uniendo el centro también. Entonces, yo podría estar hablando algo así como de qué manera esas discusiones de los puristas desacreditan o afectan el reconocimiento internacional de la carranga rock como un género internacional, ¿sí? ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de mostrarles? Pero entonces, con la inquietud de Erika, ya es lo que a ustedes les mueva el entusiasmo, el corazón y por supuesto la razón, ¿sí? Porque recuerden que aquí siempre debemos enfocarnos hacia asuntos posibles, ¿no? Sí, por suerte, digamos, voy a decirlo así, me perdona decir, pero voy a decirlo por suerte, aquí no hay un efecto que diga la carranga rock mueve el alma de los colombianos, ¿sí? Hay gente que coloca ese tipo de cosas y es muy difícil sacarle esas cosas de la cabeza, pero es difícil, ¿se entienden? Pero no podemos medir el alma de la gente, entonces eso ya es imposible, pero sí podemos comenzar en un futuro a hacer una investigación de este orden, conocer qué dicen las discusiones, o podemos también conocer qué eventos internacionales ponen en manifiesto producciones de carranga rock o rock carranga, ¿no? Para respetar la forma como lo está diciendo aquí y así. Es decir, eso sí lo puedo ver, yo puedo hacer un barrido
por los festivales de músicas autóctonas en Latinoamérica y ver con cuántos hay producción, cuántos el Ministerio de Cultura genera, qué patrocinios hay. Yo puedo mirar eso y puedo decir que efectivamente hay un fenómeno, ¿no? Una pregunta, por ejemplo. Duro, Erika, por favor, qué pena contigo. En el trabajo anterior, si usted sugiere trabajar con... No te escucho. Aló. Tengo todo. Aló. Usted me sugiere trabajar con las bandas, ¿no? Y para mí también es un tema muy interesante. Pero también podría, por ejemplo, yo coloqué mi árbol de problemas, también lo tiene la falta de comunicación familiar. ¿Cómo influye la comunicación familiar? Vandalismo en los jóvenes que forman las bandas. Sí, claro, miren, noten la riqueza de lo que estamos hablando. Todo eso toca con la identidad, por ejemplo. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero esto aquí ya sí nos ha hecho un gran favor, y es que esto toca mucho la identidad. A quienes amamos el altiplano cundiboyacense, pues sentimos que no será muy lejos de un día en que también haya una producción de los carrangueros, ¿sí? Contar la vida de los carrangueros, eso es darle una visibilidad. Ahora, el tema de las bandas juveniles, si es lo que te estoy entendiendo, Erika, claro, es que eso va moviendo la identidad de un pueblo, ¿no? Va generando unas territorialidades, va marcando unos espacios para poder o no poder incidir en esos espacios. Entonces, cuando le otorgamos poder a ese tipo de cosas, efectivamente va a determinar la vida y la convivencia de las personas, ¿sí? Tanto hablando por el lado de la música como hablando por el lado de esas agrupaciones juveniles que terminan en la delincuencia, o que pueden estar terminando también en otro tipo de cosas, ¿sí? Ahora, no todos los grupos juveniles o no todos los grupos de muchachos son para eso. Hay unos que son deportivos, por ejemplo, sino que nosotros ya pensamos que, uy, no, una pandilla es, mejor dicho, mal, ¿sí? Pero hace un tiempo incluso existió una banda musical que llamaba La Pandilla y no sé qué cosas, ¿sí? Y ellos eran componer música ya, ¿sí? Es simple. Pero miren cómo hemos ido construyendo significaciones en torno a esto por las prácticas sociales que se van dando en lo cotidiano, ¿sí ven? Entonces, no te escuché muy bien, Erika, pero no sé si para ahí era la inquietud. ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir una pregunta? ¿Puedo escribir? Sí, claro. Uy, aquí hay uno buenísimo también, me gusta mucho este que dice exclusión de jóvenes en participación política en Barranca Bermeja. Ese es un temazo para mí es un temazo porque si algo siempre se ha venido motivando es la participación de los muchachos o de la juventud en el político. Por eso se hacen los gobiernos escolares y se hacen los ediles jóvenes, una cantidad de cosas. Entonces, si esto es algo que mueve al grupo, en este caso de Luis, pues genial, porque es algo muy sensible, donde los jóvenes tienen unas maneras particulares de hacer su vida política, de participar. A ver, escuchemos aquí que dice que si puedo relacionar la falta de comunicación familiar. Claro que sí, pero por supuesto, ¿sí? Si ustedes vieron la película de Mi Familia, ahí tienen, digamos, una representación. La película es una representación estética en este caso, donde muestra cómo esa desconexión de los padres con Chucho hace que él se críe casi que solo. Y esa misma desconexión de los padres con Jimmy hace que el referente paternal de Chucho de Jimmy sea Chucho y no su propio papá. ¿Sí recuerdan la película? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompen los vínculos, algo tiene que pasar. Y si hay un tema interesante que a nivel sociocultural
está por observarse con mayor cuidado y entendimiento, es la manera como establecemos los vínculos tanto al interior de nuestra familia natural o de sangre como la familia patológica, según Jackson, ¿no? Donald Jackson hablaba de la familia patológica, que es aquella que incide en la vida del personaje, del hombre, cualquiera, y que no son solamente la familia, sino los vecinos, los compañeros del colegio, el profesor, sí, la novia. Entonces, esas son vínculos que se tejen y que generan una afectación y determinan la vida de las personas. Entonces, sí, Erika, me parece muy interesante. Pero entonces recuerda que el tema de la falta no puede quedar en un mapa, ¿sí? Porque cuando hablamos de falta, ese no es el problema. El problema es lo que está detrás de lo que falta. No es que aquí falta plata. El problema no es que no haya plata, el problema es otro. El problema es que no se han abierto nuevas plazas o que la industria no está generando, ¿cómo se llama?, empleo. Sí, que el comercio está disminuyendo entonces todo lo que se indique como falta es una incorrección. Sí, ahí lo que se pide es que se coloque lo que lleva a la falta. Entonces, ¿qué hay detrás de la falta de comunicación? ¿Sí? Entonces, aquí dice Luis Enrique y de la herencia del comportamiento del niño a causa de no tener el acompañamiento de los padres, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que está diciendo acá, ¿sí? ¿Por qué no hay comunicación? Pues porque hijos y padres ya no se encuentran en la casa, ¿sí? Y escasamente se comunican por el celular, ¿no? Y eso cuando los padres pueden manejar el celular, porque hacen necesidad de manejarlo. Entonces, esa falta de comunicación que tú llamas, Erika, corresponde a un problema que está ahí evidente y es como no hay puntos de encuentro entre padres e hijos. Sí, antes nos encontramos al almuerzo, o a la comida, o para ver la novela, ahora no. Sí, cada uno tiene su televisor, cada uno tiene su celular, cada uno puede hacer su vida independiente, ¿sí? O desdibujamiento de los patrones tradicionales de convivencia familiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué trae eso? Pues efectivamente que haya una ruptura en la comunicación o en el diálogo entre padres e hijos. Y eso conduce después a otra cosa que se pueda llamar vinculación a bandas juveniles delictivas o de otro orden. Sí. No sé si pero ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves, Luis Enrique? ¿Cómo la ves, Cristina? ¿Cómo la ves, José Yesid, Erika? Sí, profe. sí, así. Profesor. Señor, adelante. Duro, es que escucho muy bajito, no se imaginan cuánto. Puedo pasar un poquito hacia adelante ya en lo que es los productos académicos y la ponderación de la actividad colaborativa. ¿Cómo? Puedo pasar a los productos académicos y ponderación de la actividad colaborativa. Ah, sí, claro. Lo que es la tarea como tal, lo que van a subir, ¿sí? Es que tengo una duda. Adelante. Al tercer punto donde dice listado de prácticas. Ese listado de prácticas se refiere a que debemos incluir en el documento todas las prácticas que cada uno de los miembros del grupo hizo llegar al foro. Las más significativas. Coloquen las más significativas. ¿Qué es lo importante aquí?
¿Qué es lo que está detrás de eso? Que ustedes hicieron una indagación directa, fueron y tomaron fotos, y eso hay que dar cuenta de eso, ¿sí? Eso es lo que dice, mire, esta gente sí sabe lo que está hablando, ¿sí? Y no es bajar cosas de internet, porque eso no sirve, sino, mire, esta gente decidió observar algo y lo observó, ¿sí ven? O sea, es mostrar que efectivamente, dame un segundo, por favor. No hay esperanza. Se perdió. Bien, entonces concéntrese en las más significativas, ¿sí? En las más significativas. Lo importante es que esto pueda dar cuenta del proceso. Mire, observamos esto y esto nos llevó a esto, o sea, observamos esas prácticas nos hizo pensar en este problema y este problema en esta contextualización del problema, ¿sí? Entonces uno ve que, entonces, por ejemplo, voy a utilizar el caso de José, sí, dice, no, yo lo que fotografié fue unos señores cargando bultos de ropa, ¿sí? Digo, bueno, sí, hay una acción económica, sí, de trabajo y que están de pronto haciendo un negocio, pero eso que tiene que ver, esa práctica que tiene que ver con lo que me está proponiendo en el Roca Ranca. Entonces coloquen las prácticas que sean como las que ustedes vieron y que los fueron llevando a ese problema que están configurando. Otra pregunta. Adelante. Yo lo que pasa es que aún los chicos de las bandas se hacen en el andén de mi casa o cerca, fumando marihuana, pero para mí no es fácil tomarle fotos a ellos, salir y simplemente tomarles una foto, ¿cierto? Sí. Además porque son amigos míos. Yo lo que hice en el aporte anterior fue, como conozco algunas bandas, entonces busqué por el nombre de la banda y ellos suben fotos al Face. Eso. Y yo tomé unas fotos de allí. Además de eso, de la falta de identidad, que fue el tema central que yo escogí, hay muchos jóvenes que no son de bandas, pero ellos tienen grupos y esos grupos se llaman zonas. Entonces, no son de bandas, pero ellos compiten, que porque la niña es bonita, la forma de vestir. Perfecto, exacto. Todas esas son acciones comunicativas, son actos de comunicación que se meten en prácticas de compartir, de conversar, de manifestarse, de expresarse. Y bien haces en cuidarte, en no exponerte, porque puedes quedarte hasta sin cámara y seguridad. Pero también está el hecho de si uno puede ver los grafitis que ellos hacen o ese tipo de cosas, todo eso termina siendo muy apropiado. Entonces me parece que está bien. Dice Cristina, que tiene dificultades con su micrófono. Dice, sí, profe, desde los puntos de vista planteados está muy claro los problemas o la fórmula de poder generarlos y darle una solución inmediata referente al tema específico. Y una problemática buena sería sobre los indigentes que hay inicialmente en Bogotá. Sí, eso es, pero entonces, con respecto a los indigentes, ¿qué? ¿Sí? Así como decimos, por ejemplo, con respecto al rock carranga, que puede ser las discusiones de los eruditos o de los puristas o el bajo reconocimiento internacional que tiene, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, que se mete en un marco de los estudios culturales. Para nosotros en Bogotá y bueno, en general en todo el país, la indigencia es un problema social, ¿sí? Pero lo que yo noto, y me van a respetar ustedes, me van a disculpar, perdón, es que hay cosas que salen de la indigencia y se comienzan a convertir del uso cotidiano de las personas, comenzando por los niños, por los jóvenes. Uno ve en un bus y escucha a jóvenes hablando y uno siente que están hablando desde una cultura, perdónenme la expresión, ya lo he dicho acá, de pronto no es la más adecuada, pero una cultura ñera, ¿sí? Y la televisión lo reproduce. Entonces uno dice, bueno, aquí hay unos, entre comillas, habitantes de calle un poco mejor vestidos, pero
pero es la jerga, es el dominio que está teniendo esa irrupción de sus manifestaciones expresivas. Sí, entonces hablábamos con ustedes lo que decía Martín Barbero hace una época, ¿no? Ya en los años 90. Él explicaba que la televisión atrapa porque la calle expulsa. Entonces, parodiando, uno puede decir que hoy en día la calle atrapa porque el hogar expulsa, ¿sí? Entonces, la gente se siente atrapada en la calle. Conversando con indigentes, habitantes de la calle, digamos, en la mejor expresión, ellos dicen que la calle lo da todo. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto realmente? ¿Sí? Entonces ahí uno ve que la gente no simplemente llega ahí por problemas de drogadicción, simplemente, sino porque también hay otras opciones de vida. Hay unas elecciones de vida ahí también, que no simplemente están dadas por la desgracia, ¿no? ¿Sí? Hay gente que opta. Y lo que entendemos aquí culturalmente como indigente es una cosa distinta a lo que se entiende en Estados Unidos por indigente. ¿Sí? La indigencia se corresponde de una manera distinta en todos los lugares. De pronto más homogéneo aquí en Colombia, pero muy distinto de lo que es en un país como Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia. ¿Sí me entienden? Inclusive, esto que ustedes ven aquí, que conocemos como indigencia, uno no lo ve en Buenos Aires, ni lo ve en Santiago de Chile, uno no ve eso, no lo ve. De pronto lo ven hacia algunas partes de Brasil, sí. Pero en esas ciudades que les menciono, eso no se ve. Entonces uno dice, bueno, esto es tan nuestro, es tan propio de nosotros, aquí está pasando algo, ¿sí? Y convivimos con ellos, porque estamos en una ciudad. Entonces no sé si antes de retirarnos una inquietud adicional, o sino para dejarla ya para el foro, sino que ya el foro ya es el correo ya lo tendríamos cumplida la entrega de la unidad 3. ¿Alguien está hablando? No escucho. No, ahí está hablando. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Aló. Bueno, queda la opción del chat para esos poquitos minutos ya. Estoy buscando lo que estás diciendo, Luis Enrique, pero yo no veo, no sé si Mafe me puedes ayudar a ubicar lo que dice entrega, ¿dónde dice entrega? Eder. Señora. Hago la siguiente claridad para Luis Enrique. Se cierra ahorita el 15 de noviembre la tercera actividad, la que actualmente, e inicia la evaluación nacional, que es un trabajo y que tendrán tiempo hasta el 29 de noviembre. Correcto. ¿Sí me escucharon?
Correcto, lo que dice Nubia es correcto. Lo que está diciendo Nubia y lo que nos corregía María Fernanda es también correcto. O sea, la unidad 3 termina ahorita el domingo. Se acabó. Tuvimos un mes para trabajar esa unidad. Y a partir del lunes festivo, inicia la evaluación final que va hasta el 29 de noviembre, con la misma dinámica. La primera semana en este caso es trabajo individual, la segunda es el trabajo colaborativo, porque es un producto colaborativo, que es simplemente poner en prosa o en texto mejor todo lo que han venido ustedes construyendo. Entonces, para Luis y para el grupo, entonces, me inquieta es de dónde leen esto. Es que la inquieta es que la evaluación final habla del 15 de noviembre, pero yo no veo dónde diga que la evaluación final 15 de noviembre. Yo no veo. Y lo que me preocupa es que alguien más pueda estar leyendo lo mismo y de pronto si yo veo la evaluación final, dice número de semanas 2, fechas del 16 al 29 de noviembre. Yo no veo que haya que entregar el 15, yo no veo que diga... Señora. Yo lo que creo es que Enrique se confundió con la otra agenda, la agenda general. Vio tercera actividad donde dice finaliza 15 de noviembre y tal vez se confundió porque no hay ninguna parte donde diga que se termina la evaluación el 15 de noviembre. 15 de noviembre arranca la evaluación final. Se abren los foros para la evaluación final. Sí, eso debe ser claro para todos y bueno, yo colocaré algún mensajito para darles como una reconfirmación de esto, pues porque la idea es que no se... Pues ahí está, para mí está claro. Pero... Yo sabía que ibas a decir. Bueno, mis estimados estudiantes, mi queridísima profesora María Fernanda, pues estaremos atentos de los correos, sí, esperando que entreguen este domingo, que hagan todas sus compartires familiares, espirituales y todo lo que amorosos, todo lo que tengan, y después entreguen su trabajo. Por favor, los comentarios en el foro de los aportes. No entiendo, por favor, los comentarios en el foro. Dime. Meto la cucharada. Con Sí. respecto al comentario que hace Luis Enrique, supongo que la solicitud para que hagamos en los foros comentarios. Yo creo que si ustedes quieren una respuesta más rápida, más ágil, que en este momento estamos ya cerrando el semestre, pues es más fácil que ustedes planteen su inquietud en el correo interno, que antes de 24 horas le estaremos respondiendo. Yo pienso que es mejor estrategia que ustedes escriban internamente cada uno de nosotros para darle respuesta pronta, más que los foros. Los foros, además en la evaluación nacional, ya no hay interacción. O sea, la evaluación nacional no debería tener interacción, pero sí queremos que todos ustedes logren sacar nuestro trabajo y si tienen específicas podemos dar respuesta realmente. Pero ya el foro, como hace una evaluación nacional, si va bien o va mal. Bueno, pues entonces atendí esta inquietud y creo que con Luis Enrique lo pudimos hacer. Luis, tú me escribiste y creo que al otro día estábamos hablando. Entonces de eso se trata. Yo siempre hago este símil para que lo compartan a sus compañeros de grupos. Si estamos en un lugar presencial, pues yo tengo muchas mesas. En este caso son casi 90 mesas de trabajo. ¿Se entiende? Hagan de cuenta que estamos en un salón con 90, en cada mesa hay 5 personas sentadas. Entonces,
aquellos que levantan la mano, pues uno se acerca, uno va pasando efectivamente por todo el salón. Yo tengo esa práctica, yo voy desplazando por el salón, y aquel que levante la mano, pues yo atiendo a lo que me va a preguntar, eso lo hago de inmediato, ¿sí? Y si muchos levantan la mano, pues en ese orden voy hasta el sitio, o sea, me meto en el foro, voy hasta la mesa de su trabajo y ahí escucho y atiendo la inquietud, ¿sí? Entonces, como tenemos pues, un tiempo, la verdad, limitado, porque es un tiempo limitado, pues toca ser tratar de ser lo más eficiente y efectivo en el acompañamiento. Por eso esos espacios tratamos de sacarle el máximo provecho y lo más rico es que ustedes participen. Entonces, de mi parte, pues muy agradecido por permitirnos este espacio de conversar, de escuchar y por supuesto aclarar cositas. Y bueno, con el entusiasmo de encontrar esos trabajos ya la otra semana para que tengan una respuesta rápida. Entonces, muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, un abrazo, mi Mafe. ¿Qué te voy a... Señor. Profesor, qué pena, una inquietud. No sé qué estará pasando en nuestro grupo, pero la nota ha llegado. ¿La qué, perdón? La retroalimentación. Ha llegado. ¿No tienes la retroalimentación de qué? Del último trabajo. ¿Del 2? Sí, señor. Deben escribir, no dejen que pase el tiempo, deben escribir con copia a mí. Sí, porque yo califiqué todos mis grupos, yo tengo 40 y pico de grupos, entonces yo le escribí a todos mis grupos, pero si no tienen la realimentación, mire, por favor, necesitamos la realimentación y ponerlo en esos términos, la necesidad, y me lo comparten, ¿sí? Es importante que el estudiante se manifieste y también le comparte en este caso a su director para que yo pues hago el llamado de atención correspondiente, porque lo ideal es que usted antes de entregar un trabajo tenga la retroalimentación del anterior, ¿sí? Entonces, por favor, escriban inmediatamente o escríbeme ya, y yo reenvío eso. Y si requieren una cuestión así urgente, pues no, tienen que escribirme a mí, como lo hemos hecho, José y así. Si ustedes me escriben, yo con mucho gusto, sin importar si soy el profesor que acompaña ese grupo o no, pues yo hago las indicaciones que considere más pertinentes. Entonces, no pierdan el impulso. Perdón, yo le dije el 2. Señor, del 2 sí. Ahorita van a entregar el 3. Corresponde al trabajo. La del 3. La 3 es la que no... No, el 3 se entrega ahorita el domingo apenas. No, el 2, que el sujeto, el 15. Sujeto, actor de fenómenos socioculturales en su región. Ese es el 2. Exacto. No nos ha llegado nota de eso. No. Envía el correo, por favor, para yo remitirlo, porque para mí son como evidencias importantes a recuperar, de tal manera que podamos corregirnos como docentes nosotros. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Cristina, me alegra que hayas estado con nosotros, Dubia también, y bueno, ahí están llegando otros estudiantes, pero ya hasta ahora ya yo debo partir, ¿sí? Entonces, como le dijera mi abuelo a mi abuela cuando mi padre tenía apenas 2 años, los dejo, ¿sí? Y esperemos otro tipo de encuentro más adelante. Bueno, entonces, buena tarde. Bueno, muchas gracias. Un gusto, chao. Buenas noches. Buen puente a todos. Ojalá, sí. Chao. Bien.